Cada sesión nos hace crecer entre internos y residentes al 100, aprendiendo juntos como debe ser. Todo preparado, ya va a iniciar. Mente abierta, listo para aportar. Cada quien con algo que compartir. Aquí venimos también a construir y ya estamos listos. Va a comenzar la sesión. Buenos días. Les agradecemos su puntual asistencia a la sesión general de hospital. El día de hoy vamos a tener el tema por parte del servicio de urgencias. Nos va a acompañar la doctora Cristi Liliana Camarena Lugo. Ella es egresada como médico del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, Ensenada, y realizó su especialidad de medicina de urgencias en la Secretaría de Salud Hospital General de Tijuana. ¿Sí? El tema que nos va a hablar el día de hoy es acerca del manejo del golpe de calor. A lo mejor aquí en los de Ensenada, 3 días de verano, muy excitado. A la que viene de México a lo mejor puede tener un poco más de frecuencia, sin embargo es importante que tengamos en cuenta este padecimiento. ¿Sí? Bienvenido. Hola, buenos días. Como ya les comentó el doctor, pues nos toca la sesión a urgencias, el servicio de urgencias, y pues, ¿qué creen? Yo fui la valiente. Vamos a ver un tema, espero que sea de su interés, probablemente no se haya visto aquí en las sesiones porque es un tema que es a lo mejor un poquito infravalorado, ¿no? Yo sé que hay cirujanos, hay muchos pues que a lo mejor no son muy afines, pero pues algo pueden llevarse de la sesión, espero sea de su agrado. Soy la doctora Liliana Camarena, por quien no me conoce, soy adscrito al área de urgencias, soy urgencióloga, y pues ojalá y disfruten un poquito la sesión. Ok, vamos a empezar con un caso clínico. ¿Se mueve la pantalla o soy yo? ¿Sí se mueve, va? No sé, como que siento que es. Ajá, ok. Bueno, entonces vamos a empezar con un caso clínico. Me voy a poner de este lado porque luego no veo. Es un caso clínico que nos llega 4, ¿no? Entonces, pues dijeron, es COVID, lo pasaron, ¿no? Afortunadamente. No traía síntomas respiratorios el paciente, pero lo pasaron, lo traían cargando los familiares, no pasaron al área, le tomaron los signos vitales, la TA, vieron que estaba hipotenso, traía 88-56, una frecuencia cardíaca de 146, una respiratoria de 28, y dijimos, pues viene deshidratado, viene chocado, viene con sepsis, pues empiezan a ayudarte un montón de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque los signos, pues está hipotenso, está taquicárdico, ¿qué dice uno? Trae respuesta inflamatoria, trae fiebre, trae una infección seguramente, ¿no? Entonces, le empezamos a estimular, está confuso, en cuanto lo están canalizando, comienza a convulsionar, ¿no? Pues háblale al familiar para reinterrogarlo porque está convulsionando, va a ser una neuroinfección, dijimos, seguramente trae una encefalitis o algo así, ¿no? Total, se mitigó la crisis convulsiva con midazolam, mejoró, recuperó un poco después, le hablamos a la familiar, a la mamá, y la mamá entró y ya nos comentó, ¿sabes qué? Mi hijo pues trabaja en el campo, estoy segura de que el día de hoy no desayunó ni nada, estuvo trabajando entre un invernadero y en la parte de afuera, en la parte externa del invernadero, hacía mucho calor porque era agosto, les puse aquí la fecha porque luego lo investigué, era agosto, entonces pues nosotros bien a gusto en urgencias con el aire, hasta chamarra traemos, no nos damos cuenta de qué tanto está pasando afuera, ¿no? Total, dice la mamá, ¿sabe qué, doctora? Yo estoy segura que se insoló. Y pum, ahí dije, pues algo está pasando, ¿no? Entonces, o está séptico, está chocado con sepsis, porque todo nos decía que estaba chocado, o trae la insolación, ¿no? Entonces,
Le tomamos la temperatura, a ver, déjenme ver si aquí marca. Tomamos la temperatura rectal. Afortunadamente todavía había termómetros de mercurio. Cuando nos dijo eso la paciente, directamente, ¿sabes qué? Toma la temperatura rectal para ver la temperatura central del paciente, ¿ok? Entonces le tomaron la temperatura con un termómetro de mercurio y traía 40.3 grados, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Seguramente trae un golpe de calor, ¿no? Pero para eso ya nos habíamos hecho como 10,000 ideas, ¿no? 10,000 diagnósticos entre que la sepsis, el choque, la hipovolemia, a lo mejor está intoxicado por organofosforados porque viene de allá de ojos negros, ¿no? 1,000,000 de cosas, le picó algo, lo mordió, toxicomanías, algo, ¿no? Sí nos hizo pues pensar la señora, ¿no? A ver, ¿dónde se pasará la otra diapositiva? Ahí está. Entonces, ¿tiene golpe de calor? Pues aparentemente ya con la señora que nos salvó la vida, que nos dijo está insolado, nosotros venimos de allá de Chiapas, vienen a trabajar a los campos para acá, pues a eso se dedican, andan trabajando donde haya, entonces se van cambiando de lugares, ella sí está acostumbrada a este tipo de padecimientos, nosotros aquí, a lo mejor no en Baja California, porque es pan de cada día en Mexicali, pero aquí sí, ¿no? Aquí nosotros gozamos de un clima que es a lo mejor más frío, ¿no? Que en Mexicali. Nosotros ni conocemos el golpe de calor probablemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablar del golpe de calor? ¿Por qué hablar y por qué se me hizo importante? ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado las noticias que ha aumentado, que hay olas de calor, que ha aumentado, que hay fenómeno ahorita del niño, creo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Van a empezar a hacer olas de calor, ¿no? Y va a cambiar prácticamente, va a haber un cambio climático y no nada más es aquí a nivel local, ¿no? Esto ya es a nivel mundial. Ay, Dios, ¿qué pasa? Pues hay una mortalidad muy elevada si este padecimiento se retrasa. Si yo me hubiera ido así por los signos vitales y por no saber qué tenía y las crisis convulsivas, yo hubiera dicho, pues trae una neuroinfección, hubiera acabado en que le hubiera tenido que hablar a lo mejor una punción lumbar, ¿no? A lo mejor hasta anestesia hubiera estado involucrado. Vengan a ayudarnos a hacer una punción lumbar, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde puede ir si uno no también reinterroga y no estás tan bien en contacto con este tipo de padecimientos, ¿va? Entonces, hubiera acabado hasta en tomografía, hubiera acabado en punción lumbar, la punción hubiera salido bien, hubiera acabado en cefrea, banco, mero, etc., ¿no? Paracetamol para la fiebre, ¿no? Cosas que no debemos de dar específicamente en este tipo de padecimientos, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Les comentaba porque la mortalidad es muy elevada. Si yo dejo pasar esto, se me va a morir mi paciente porque yo no sé cuál es el manejo inicial para ese paciente. Yo me iba a ir por el otro lado, el lado que a mí me enseñaron, ¿no? El lado de la sepsis, choque séptico, paracetamol, etc., como les decía, ¿no? Entonces hay un incremento en el cambio de clima, hay mayor, bueno, ya es a nivel extremo, las olas de calor, llega ahora en Mexicali, hace como 3 semanas, creo que fue el día más caluroso del año, ¿no? Con 51.4 grados centígrados. Imagínense eso. O sea, imagínense que alguien va a Mexicali, no sé, yo voy a Mexicali, yo no estoy acostumbrada a este tipo de calor, en 3 minutos me deshidrato y me puede pasar un golpe de calor, ¿no? Obviamente allá les digo, es el pan de cada día en el hospital, pero nosotros aquí no lo manejamos, ¿ok? Y pues sí, como decíamos Johnny en la mañana, se vienen cosas peores, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está pronosticado que para el 2027, en zonas templadas, a lo mejor como aquí que somos afortunados, probablemente vaya a aumentar un poquito más la temperatura, ¿no? Y pues ya me imagino en Mexicali, Monterrey, Tabasco, Nayarit, horrible. Entonces, pues sí es algo que no estamos exentos de poder tratar, de poder ver, y sí necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de padecimientos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues reconocer, diagnosticar y tratar oportunamente, ¿no? Obviamente esto es en el servicio de urgencias, solamente si, pues,
hay que estar como que al pendientes y saber qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? De manera inicial, les digo. ¿Ok? Entonces, para recordar un poquito, antes del golpe de calor necesitamos saber conceptos, ¿no? Para estar un poco en contexto de lo que está pasando. Ahora, ¿qué es una enfermedad relacionada con el calor? La enfermedad relacionada con el calor va a englobar todo lo que es el golpe de calor, va a englobar el síncope, va a englobar varios de estos padecimientos que son debido a la exposición prolongada de calor, ¿ok? Entonces son un grupo de afecciones que cuando el cuerpo pierde su capacidad de disipar el calor, disipar es que mi cuerpo pueda, el calor que tiene extra, lo pueda sacar, o sea, que no se quede con ese calor y que ese calor no me genere una hipertermia, porque si yo estoy expuesta prolongada a calor extremo, a mí me va a dar hipertermia, no me va a dar la fiebrecita de 37, 38, me va a dar una fiebrona de una hipertermia, como quien dice, ¿no? Entonces, mi cuerpo ya pierde su capacidad de disipar el calor en exposiciones prolongadas a altas temperaturas, y no nada más en altas temperaturas, sino en temperaturas húmedas también, ¿no? O ahora que está, pues que ya hay mucho club de corredores que a lo mejor a veces corren y, no sé, se avientan un maratón en un lugar donde a lo mejor no están aclimatados, van a Monterrey y se avientan un maratón allá en Monterrey sabiendo que es súper caluroso y van de aquí y aquí pues aguantan 2, 3 kilómetros y allá llegan hasta los 500, ¿no? Metros, ¿por qué? Porque es distinto el cambio, ¿no? Entonces, una actividad intensa también puede ocasionar este golpe de calor o combinadas, ¿no? La exposición y la actividad intensa, ¿no? ¿Y qué se sabe de esto? Pues que todo esto puede ser prevenible. ¿Por qué? Porque me puede llegar a hacer choque y falla orgánica múltiple y mi paciente puede fallecer simplemente por haber estado en el sol. ¿Ok? Estas son los padecimientos, que son las enfermedades relacionadas con calor. El edema por calor es el primero del que voy a hablar. Es, por ejemplo, ese nos ha pasado a todos probablemente, ¿no? A lo mejor más a las mujeres. Y es cuando, por ejemplo, hay calor, el calor excede un poquito la temperatura. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Mis venitas se van a vasodilatar. ¿Y qué pasa con las manos? Se hinchan, se vasodilatan, entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión hidrostática y hay fuga de líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con mis anillos? Ay, ni me lo puedo quitar, o sea, literal, hace 2, 3 semanas que fue el pico de calor aquí de 26, 27 grados, pero lo máximo, no me podía quitar el anillo, hagan de cuenta. Ni me lo podía poner de tan hinchada que traía las manos. Eso sería edema por calor, ¿no? Y no quien dice nada más las manos, los tobillos. Los tobillos se hinchan las manos, o simplemente nosotros nos hinchamos, ¿no? Se hinchan las piernas, pero no hay deterioro neurológico, no pasa nada, nomás nos hinchamos un poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo quiere es vasodilatar para que haya una pérdida de vapor en la piel y puedas un poquito compensar ese calor que te está llegando extra del cuerpo. ¿Ok? El agotamiento por calor, ay, perdón. El agotamiento por calor es estar, por ejemplo, un tiempo prolongado por calor, a lo mejor da estar, no sé, a lo mejor hay los jardineros, por ejemplo, andan expuestos a temperaturas, están expuestos al sol y empiezan con fatiga, con mareo, ¿ok? No hay alteraciones neurológicas tampoco, pero es algo muy leve, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no sé, nos ha tocado que vamos de campamento y vamos de caminata, ¿no? Ahora que hay también se usa mucho lo de hacer caminata, te expones demasiado al calor, vas haciendo ejercicio y ¿qué pasa? Empiezas con fatiga, ya me mareé, está haciendo mucho calor, ya me empezó a doler la cabeza, ¿no? ¿Ok? Otro sería el síncope por calor. Yo creo que a lo mejor nos ha tocado que pasa, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En los niños, que te quedabas mucho tiempo parado en la asamblea y te desmayabas. A lo mejor no te desmayabas por hipoglicemia, pero sí te desmayabas por estar en el calor, no sé. Ahí me tocó, ¿no? Estar en la asamblea y desmayarme, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las asambleas las hacían, pues, en las escuelas públicas, ya ven, ¿no?
sea, nos formaban y ahí nos dejaban unos 20, 30 minutos. Uno que pesa de 20 a 30 kilitos, pues se va a deshidratar rapidito, ¿no? Y se va a desmayar, ¿no? Eso le pasa mucho a los niños. ¿Y saben quién también más? A las personas adultas. Entonces, puede pasar que se pueda hacer un síncope por calor, se recupera y ya no se hidrata y no pasa nada. Tampoco hay alteraciones neurológicas en ninguna de estas tres. Pero la que vamos a ver es el choque por calor, ¿no? O heat stroke, que esa es la que nos interesa el día de hoy. Vamos a empezar por la definición. La Sociedad de Medicina Crítica en las guías del 2025 nos marcan esta definición, que es la definición de golpe de calor, que es pues una temperatura central mayor de 40 grados centígrados, acompañado por alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? En contexto, obviamente, ¿de qué? De haber estado un tiempo prolongado a una temperatura extrema, ¿ok? Extrema me refiero a, no sé, o sea, los calores de ahorita, ¿no? Que ha pasado 26, 35, 51 en Mexicali, ¿no? O sea, es como que demasiado. Aquí ya es la temperatura central, les digo, es medida con un termómetro. Nosotros no tenemos, no creo que tampoco tengan por aquí en Baja California, termómetro de sensores, esofágico, vesical, pero lo que podemos utilizar es el termómetro rectal de mercurio, ¿ok? Para medir la temperatura central, ¿ok? ¿Qué pasa? No hay un ajuste del hipotálamo. El hipotálamo es como el centro termorregulador, es como el termostato del cuerpo. Entonces va a detectar, ¿no? Ante la acumulación de calor en el cuerpo, que supera la capacidad para disiparlo, va a provocar daño celular, inflamación sistémica y falla orgánica. ¿Ok? Ahora, se comenta también ahí dentro de las guías que se va a clasificar en dos formas. El golpe de calor se va a clasificar en golpe de calor clásico y golpe de calor por ejercicio. El golpe de calor clásico va a venir de lo que es la exposición a las olas de calor, que es lo que estamos viendo ahorita, en los adultos mayores, en los niños, en las deportistas, enfermedades crónicas, ¿no? El golpe de calor por ejercicio, pues en los maratonistas, en los militares que están en los puestos sobre la carretera. Ya ven que el militar trae su casco, trae como una cuellera, un paliacate, trae como 3 cambios abajo y todavía su uniforme, trae su chaleco antibalas, trae botas, trae su ropa interior. Entonces, no sé si les ha tocado ir aquí a San Felipe. O sea, es un calor extremo y el militar como si nada, ya ni sudan, ¿no? Ya están acostumbrados. Obviamente, también los trabajadores de la construcción y del campo, ¿no? Así como se vio con este paciente que llegó, ¿ok? Bueno, dentro de la epidemiología, según el Sistema Nacional de Clima en Estados Unidos, porque es donde tenemos pues más datos para poder sacarlos, para que todos los conozcamos, entonces en el calor mata a más personas por año en el mundo que cualquier desastre climático. ¿Okay? Los desastres climáticos son los terremotos que están pasando, los tsunamis, ¿ok? Pues prácticamente las inundaciones a lo mejor, pero el golpe de calor va a matar más personas que todos estos desastres, ¿ok? Imagínense. Entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC, se tiene registro que el 30% de la población mundial, imagínense qué tan grande es un 30% que es la población mundial, está expuesta a temperaturas mayores de 35 grados centígrados por más de 20 a 30 días al año. Esto quiere decir que pues de la población va a tener calor, va a tener calor de pérdida un mes, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Pues que les vaya a dar un golpe de calor. En 2023, más de 500 personas aquí en México fallecieron a consecuencia de las complicaciones del golpe de calor, ¿ok? Según la Secretaría de Salud, en ese entonces era Secretaría de Salud, creo. Entonces, las hospitalizaciones por golpe de calor aumentaron en un 60% respecto al año anterior, ¿no? Y cada año se están aumentando este tipo de hospitalizaciones.
Lo que sí es que estas muertes son totalmente prevenibles, ¿no? Si yo abordo rápidamente a mi paciente, yo puedo prevenir esta muerte. ¿Y por qué? Porque la verdad es que los golpes de calor se dan mucho en niños. Entonces, pues qué necesidad de no poder atender yo o abordar algo tan sencillo en un niño, ¿no? No sé si se acuerdan, no sé si lo leyeron o lo supieron, los niños que se han quedado dentro de los carros en Mexicali, ¿no? O sea, tan simple y sencillo como saber que voy a sacar a ese niño y qué le voy a hacer en ese momento, ¿no? Cualquiera podemos estar ahí. No necesitamos ser urgenciólogo, familiar, de ninguna otra especialidad, simplemente con saber cómo lo voy a abordar, ¿ok? ¿Por qué? Porque son prevenibles. Antes de llegar a la falla orgánica, yo puedo prevenir que ese niño se pueda morir, ¿no? Que ese joven, que ese abuelito, que también son los más, pues, desprotegidos. ¿Y cuáles son las poblaciones en riesgo? Pues los extremos de la vida, es lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué otros? Los deportistas, ¿ok? Aquí le puse por presión social porque hay muchos deportistas que me ha tocado escuchar que dicen, me voy a aventar un maratón en sabe dónde, que no es nada comparado con aquí, con Ensenada o con Tijuana, y no lo terminan porque hacen golpe de calor, ¿no? A veces necesitan irse allá y aclimatarse al clima donde van a llegar para poder hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, los militares, los trabajadores agrícolas, los pacientes con enfermedades crónicas, con obesidad, pacientes con Parkinson y demencia, que ya no pueden decir, dame agua, ya no pueden decir tengo calor, se les olvida, ¿no? Entonces son los más desprotegidos, obviamente bajo su trato socioeconómico. Si a lo mejor en Mexicali, en Tecate, hay una familia que no puede pagar aire acondicionado, tiene 2, 3 niños, acaba de parir la mamá, tiene un bebé y luego ya ven que dicen, tienes que taparlo porque luego le dan los, ¿sabe qué? Muchas ideas todavía que hay, ¿no? Que quieren mantener toda la casa cerrada todavía para que no le dé aire al niño y está haciendo un calorón y total que a todos les da golpe de calor, ¿no? Entonces, uno que no esté aclimatado al calor. Voy a Mexicali, me ha tocado bajarme, caminar 3, 4 cuadras y de verdad se los puedo decir por experiencia que ya me ando desmayando. O sea, no se puede dejar en Mexicali el carro y caminar una cuadra porque no, definitivamente no se puede, ¿no? Y yo muy valiente, pero dije, no, o sea, aquí empiecen luego a fatiga, cansancio, mareo, empieces a doler las piernas, ¿no? Obviamente, pues no, les digo. Ok. Entonces, los trabajadores que están bajo el sol, ok, pues es lo más común, ¿no? Que haya. Ellos están expuestos. Hay que recordar que las temperaturas máximas del día son entre 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Máximo 11 de la mañana hasta 6 de la tarde son las temperaturas donde más caliente va a estar el día, ¿no? Entonces siempre saltárselas, ¿ok? Les comentaba lo del carro, ¿por qué? Porque esto es muy importante. Normalmente si yo llego y dejo mi carro aquí ahorita que ha estado a 25, 26 grados, yo llego, lo estaciono ahí en el estacionamiento, le cierro las ventanas y me bajo. Para aquí yo adentro, como si nada, se me olvida el carro. Entonces, para las 2 horas que yo ya dejé ese carro con una temperatura externa de 26, 27 grados, a los 30 minutos, de 30 minutos a 2 horas, la temperatura interna del carro va a subir lo doble de lo que está afuera. O sea, si está afuera a 26, no sé, va a estar a 40 y tantos, 50 y tantos la temperatura interna 2 horas después de haber yo dejado el carro. Imagínense, en una temperatura. Imagínense en Mexicali, el día más caluroso del año. Si estuvo 51.4, imagínense la temperatura si la duplican adentro de un carro, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que los niños se mueren adentro de los carros? Yo decía, ¿cómo se va a morir el niño? Pero es porque se duplica ese calor allá adentro, ¿ok? Se duplica. Entonces, este calor no se duplica en todo el día. Se duplica a los 30 minutos ya subió y a las 2 horas llega a su pico máximo. Puede llegar hasta 77 grados literal, la temperatura dentro del carro. No sé si se han fijado, si su carro traiga termómetro,
pero cuando se suben está más alto el termómetro adentro del carro que la temperatura de fuera de ambiente, ¿no? Entonces dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Disculpen, está a 35 aquí adentro del carro y afuera, lo revisas en el celular, está 23, 24, ¿no? Porque se duplica, ¿ok? Entonces, por eso es súper peligroso dejar cualquier vida dentro. Si las pilas, a veces uno anda sacando las cosas del celular, a veces deja uno la tablet adentro, la compu, hay que sacarla, ¿no? Las mismas pilas. Un labial que uno deje se derrite, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con todas estas altas temperaturas? El cuerpo tiene un sistema de regulación, como les comentaba, que es el hipotálamo, él se encarga de tener una regulación térmica precisa. Obviamente nuestra temperatura corporal, todos sabemos que va desde 36.5 a 37, máximo 37.5, ¿no? 37.5, ya nos andamos sintiendo con fiebre, ya nos estamos sintiendo mal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el hipotálamo? El hipotálamo se va a disregular en ese momento cuando hay una hipertermia, ¿no? Cuando sube hasta 40 grados. ¿Y qué va a pasar? El cuerpo va a querer compensar, ¿con qué? Con sudoración, con evaporación. Entonces, antes de la evaporación va a haber una vasodilatación sanguínea. ¿Y qué va a pasar con esa vasodilatación? Sí, te vas a hinchar, pero aparte vas a empezar a sudar, ¿ok? Puede ser hasta que en una expuesta de calor puedes sudar hasta 1 litro, ¿no? Simplemente, ¿ok? Imagínense sudar 1 litro, te deshidratas, ¿no? Te deshidratas y haces hipovolemia y haces choque hipovolémico por la misma deshidratación, ¿ok? Además de eso, la vasodilatación va a hacer que hagas un choque, pues vasodilatado, ¿no? Así como el choque séptico, pero vasodilatado, ¿no? Sin proceso infeccioso. ¿Qué va a pasar también? Hay una sobrecarga térmica, que es la que nos está llegando por producción o ganancia de calor. El cuerpo ya no va a poder sacar ese calor extra que nos llegó a nosotros y va a haber una hipertermia. La hipertermia va a ser central, de origen central, por el hipotálamo, que ya no la puede controlar, ¿ok? Como les decía, vasodilatación venosa y compensa con sudoración, hay hipovolemia e hipoperfusión, ¿ok? Entonces, ¿qué va a empezar a fallar? Pues van a empezar a fallar todos los órganos. ¿Como cuáles? El cerebro es el primero, ¿sale? ¿Qué va a pasar con el cerebro? Van a tener desorientación, van a tener todas las alteraciones neurológicas, desorientación, somnolencia, luego letargo, van a llegar en estupor, pueden llegar convulsionando, pueden llegar hasta en coma, ¿no? Aquí, ¿sale? También van a tener alteraciones renales, lesión renal aguda, que es lo más común. Pueden tener falla hepática, les decía lo de la rabdomiólisis, puede haber una CID, una coagulación intravascular diseminada también. Esos pacientes le vas a tomar una ABH y te van a salir hemoconcentrados, ¿no? ¿Y qué más puede pasar? También alteraciones cardiovasculares. Puede pasar una arritmia cardíaca, una FB, una TB. Aquí me recuerdo mucho de un paciente que se comentó también en los años de COVID. Ya ven que las vacunas se las ponían iban en el carro las personas, los adultos mayores, que fue con los que comenzaron, y para no bajarse y no contaminarse por el COVID, iban y hacían filas para que les pusieran la vacuna, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a hacer eso en los estados de la República donde hace calor. Entonces, ahí veías a los abuelitos, ¿no? Entonces se reportaron en ese tiempo muchos golpes de calor porque había mucha gente que no traía aire adentro de su carro, no traía aire acondicionado. Las filas eran de 2, 3 horas adentro del calor a las 12, 2 de la tarde. Entonces, eso, los abuelitos obviamente hipertensos, diabéticos, estaban tomando furosemide, diuréticos, eso hacía que perdieran más sodio. Con el calor se deshidrataban completamente y llegaban con arritmias cardíacas al corazón, FB o TB, a veces llegaban chocados hipovolémicos y empezaron a ver y investigar y dijeron, no, pues esto es golpe de calor y se modificó todo eso de hacer fila en los carros, ¿no? Ok. Bueno,
¿Cuáles son los mecanismos para que yo pueda disipar el calor, que no quede ese calor concentrado dentro de mi cuerpo? Vienen como 4 mecanismos. El primero sería la transferencia de calor en forma de ondas infrarrojas entre el cuerpo y el ambiente. Aquí, si el ambiente está muy caliente afuera, va a llegar al cuerpo y ahí va a haber un punto en el que ya no vas a sudar. Ya prácticamente tu cuerpo va a perder ese equilibrio y ya no vas a sudar, por eso van a llegar en anhidrosis, ¿no? Los pacientes. A lo mejor primero sudas, se evapora, pero como está haciendo tanto calor, va a llegar en un punto que ya no lo vas a sudar, ¿ok? Otro sería la conducción, ¿no? Que les dicen, quítale los zapatos para que esté más fresco. Pero ya que esté más fresco, quitándole los zapatos, pues va a ser muy lento, ¿no? Eso tampoco se va a poder. La conducción es que, no sé, a lo mejor yo traigo las manos muy calientes, traigo hipertermia, lo que hago es que pongan los pies, las manos en una superficie fría para que haya conducción de ese calor a la superficie fría y a lo mejor se disipe un poquito, ¿no? ¿Qué otro? La convección es la pérdida de calor por el movimiento del aire o del agua de la piel. El viento ayuda a disipar el calor, pero cuando este aire está muy caliente, este mecanismo disminuye o puede invertirse, ¿no? Ok, aquí es cuando les prenden un abanico y ponte enfrente del abanico para que se te quite el calor, ¿no? Te dicen las abuelas, ¿sale? Entonces, o métete a un cuarto frío donde haya aire, mételo a un cuarto frío, ponle el abanico enfrente, ¿no? Y el más importante, ¿para qué? Porque el sudor absorbe el calor y al evaporarse es el mecanismo más importante de todos estos, de estos mecanismos de disipación. Pero ¿qué va a pasar? Falla con la deshidratación, la humedad eleva o cuando el sudor ya no logra evaporarse adecuadamente, ¿no? ¿Qué sería lo más común que se hiciera? Pues llenarlo de agua al paciente, ¿no? O sea, exponerlo al agua para que esa agua que esté fría se pueda evaporar y así pueda perder el calor. ¿Ok? Entonces, esas 4 fases que les acabo de contar, la compensada, descompensada. La compensada es cuando ¿qué? Hay una exposición de calor, mi cuerpo vasodilata y hay evaporación por medio de prácticamente de la sudoración. La descompensada es cuando mi cuerpo, aún a pesar de estar sudando, dejo de sudar porque hay más calor afuera que adentro. ¿Ok? Entonces mi cuerpo ya no lo puede compensar, hay una vasodilatación, hay una respuesta inflamatoria y mis órganos empiezan a fallar. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a dar un choque vasodilatado o un choque hipovolémico, probablemente los dos conjuntos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi cuadro clínico? Acuérdense, hipertermia. No puede haber un paciente con golpe de calor sin hipertermia. No, fiebre, hipertermia mayor de 40. ¿Ok? ¿Con qué? Además de la fiebre, alteraciones neurológicas. Es bien común, no sé si les ha tocado, pero es bien común que te lleguen desorientados, que te lleguen a lo mejor somnolientos, letárgicos, en estupor y con crisis convulsivas, ¿no? Todo lo demás viene de las complicaciones, la rhabdo, la lesión renal aguda, la hipocalemia, ¿ok? Entonces pueden tener hasta isquemia intestinal, falla hepática aguda, hay una inflamación sistémica, hay un colapso hemodinámico. ¿Por qué? Porque este hipovolémico va a ocupar vasopresores a lo mejor, ¿ok? Cuando ya hay falla orgánica, hay coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y choque, ¿sale? ¿Ok? Mi diagnóstico es clínico, yo no requiero estudios de laboratorio para diagnosticar un choque de calor. Con que yo sepa que el paciente tiene hipertermia, con que el paciente tenga, que estuvo expuesto a un calor extremo o a una fuente de calor, entonces con esos 3 yo puedo hacer el diagnóstico clínico. Sí ocupamos un termómetro, probablemente de mercurio, para que yo pueda tomar la temperatura central, que va a ser rectal en esta ocasión. No puedo venir y ponerle, pues, checarle la temperatura con el que tenemos el digital, ¿no? ¿Qué puedo poder tomar laboratorios?
sí los puedo tomar. ¿Qué me interesa? Pues la BH, los tiempos de coagulación, normalmente el fibrinógeno va a estar elevado, una gasometría porque estos pacientes van a tener acidosis metabólica, ¿ok? Hay que sacarles CK, las enzimas musculares, ¿por qué? Seguramente van a tener rabdomiólisis o van a hacer rabdomiólisis y de eso van a hacer lesión renal aguda, ¿no? Pruebas de función hepática y muy importante los electrolitos, ¿sale? Podemos hacer también el electro, la radiografía, un ego, ¿no? Esto es lo que les comentaba, la medición ideal, termómetro con sensor esofágico o vesical, pues lamentablemente no tenemos, no creo que en otro hospital, en Tijuana no hay y en Mexicali que yo sepa tampoco hay, a lo mejor, no sé, en la Ciudad de México, la verdad no creo. Lo que es lo que tenemos disponible o comprar a lo mejor tenerlo porque ya creo que está contraindicado tener un termómetro de mercurio, ya no se puede, pero pues un termómetro rectal, ¿no? Entonces, el tratamiento, obviamente, retirarlo del calor, ¿no? Ya eso ya es sentido común. Si está expuesto a un calor prolongado, pues yo lo voy a quitar de ahí, no lo voy a dejar que continúe expuesto al calor. Y el ABCDE, ¿no? Voy a medir la temperatura, medidas de enfriamiento activo, la reanimación y buscar daño orgánico específicamente. Aquí te menciona la guía que primero lo enfríes al paciente. No lo voy a transportar, no le voy a hablar y a la ambulancia ya llévenselo. No, lo primero que tengo que hacer en ese momento es enfriar al paciente. Esté donde esté, yo lo tengo que enfriar. Mientras yo lo enfrío, a lo mejor le puedo ir hablando a la ambulancia y haciendo mi traslado, etc, etc. Pero primero lo tengo que enfriar, ¿ok? Si ustedes son los primeros respondientes, yo tengo que agarrar, no sé, a ese niño, a ese adulto mayor y meterlo a bañar si se puede, ¿no? Si tienen tina en su casa, pues qué mejor. ¿Y saben qué? No echarle 2, 3 hielitos de los que tenemos ahí en la hielera. No, tenemos que llevar a temperaturas más heladas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la meta? Alcanzar una temperatura de 38 grados. Vamos a disminuir 1 grado la temperatura, 1 grado centígrado, la temperatura con la que llegó. Si llegó con 40 punto y tantos, pues lo voy a bajar de pérdida a 39 grados a los 30 minutos de que llegó. Entonces, yo lo necesito enfriar rápido y agresivamente, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar de la exposición y se recomiendan, según la guía, se recomiendan métodos de enfriamiento activo sobre los pasivos. ¿Cuáles son los métodos de enfriamiento activo? Pues inmersión corporal al agua con hielo, ¿ok? Es el método más rápido y preferido, ¿ok? ¿Por qué? Porque usa el mecanismo de conducción, ¿sale? Entonces, según la Sociedad de Medicina, la Critical Care de Estados Unidos, en las guías dice que se debe priorizar y meterlo, cuando esté disponible, obviamente, meterlo a agua con hielo o agua muy fría, ¿no? Entonces, si es agua con hielo, el agua con hielo debe marcar de 1 a 5 grados centígrados y si se puede meter a bañar, que el agua esté helada, no templada, no tibia, no le va a dar un torzón, como decían las abuelitas, no le va a dar parálisis facial ni nada de eso, ¿no? Entonces, agua con hielo, ¿ok? ¿Por qué? Porque existe evidencia que la inmersión en agua con temperatura de 14 a 17 grados no va a ser, no va a ayudar a bajar rápidamente, va a ser muy lento, entonces no es agua templada. Lo que queremos es meterlo. Hay unas tinas, luego salen en las series, en Grey's Anatomy, todos esos, sale la camilla y arriba de la camilla sale una tina, no sé si la han visto, y arriba de la tina sale el paciente. Entonces el paciente con hielos, ¿no? Entonces son unas tinitas que cabe la camilla, que cabe la tina sobre la camilla, ¿ok? O hay centros de enfriamiento, ¿ok? Si no tenemos eso, obviamente si estamos por ahí en un rancho y le da golpe de calor a alguno de sus familiares, no tenemos eso, lo que podemos hacer es agarrar una lona de las azules, que son impermeables, y hacer como una cunita y echarle agua y meter al paciente ahí, ¿ok? Para que empiece a disipar ese calor extra que tiene de más. Ahora, eso es lo que les decía, ¿no? La lona con agua fría. La ducha con agua fría, si puede caminar, hay que meterlo a bañar.
No con agua tibia, no con agua templada, no con agua caliente, lo vamos a meter a bañar con agua la más helada que pueda, ¿no? ¿Ok? Vamos a rociar el cuerpo. Otra cosa es rociar el cuerpo con agua mientras se moviliza aire sobre el paciente con ventiladores para que haya evaporación y convección, ¿no? Entonces, podemos rociarlo. A lo mejor aquí en el hospital no tenemos tinas ni en ningún otro hospital, se los puedo asegurar, pero agarrar un rociador y esparcirle, obviamente el paciente desnudo, esparcirle. Puede ser con bata también, porque la bata se va a mojar y va a servir como paño helado, ¿no? Y subirle al aire acondicionado o ponerle los ventiladores de frente y rociarlo con agua al paciente, ¿va? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Las sábanas o telas frías o húmedas, ¿no? Va a ayudar a la conducción, a la evaporación y convección, y poner con piezas frías en los pliegues. En realidad, no están como que les vayan a ayudar mucho o vayan a funcionar mucho, pero pues de no hacer nada, hacer algo, pues le podemos ir ayudando con estas tres cosas, ¿no? En lo que a lo mejor si el paciente se puede meter a bañar, pues métalo a bañar a un baño del hospital, ¿no? Si no, pues a rociarlo, ¿ok? Bueno, aquí se ve, este es un artículo de un paciente que sufrió golpe de calor, este es el residente y este es un pasante, ¿no? Entonces, ahí está el residente, le tocó en el área de urgencias con el abanico del personal, porque siempre hay un abanico en urgencias. Entonces, pues ahí le tocó, ¿cuándo? En la época de COVID, ¿no? Entonces, rociando al paciente, acá está el paciente, lo rocian con agua, pero no es así de que por donde sea, ¿no? Es un rociadón de agua para que el paciente quede prácticamente mojado, ¿ok? Y como nada más había un ventilador, pues ahí está el pasante, ¿no? Echándole aire con lo que haya, ¿ok? Bueno, esta es una técnica, pues que se hace aquí en los hospitales de este lado, que no tenemos métodos de inmersión, no tenemos una lona, ni la vamos a meter, entonces les digo, aparte el paciente tiene pues trapos húmedos, tiene compresas en los pliegues, que ayuda un poquito más, ¿no? El chiste es bajarle la temperatura. ¿Con qué mecanismos? Con evaporación y convección. ¿Ok? Sería parte del tratamiento, pues una solución isotónica. ¿Cuáles son las isotónicas que tenemos? Pues Harman, ¿ok? Le vamos a poner Harman, le vamos a hacer corrección hidroelectrolítica, ácido base, corrección de la coagulopatía. Obviamente que si toleran, pues empiecen a dar vida suero oral, ¿no? No pasa nada. ¿Creen que demos paracetamol? No, no vamos a dar paracetamol, no vamos a dar dantroleno, no vamos a dar ningún antipirético, porque esta fiebre es central, no se va a quitar con un AINE. Entonces está contraindicado dar paracetamol, naproxeno, meterles un supositorio, echarles un metamizol, etcétera, ¿no? Esto está contraindicado, ¿ok? Entonces, esto sí es parte del tratamiento. Parte del tratamiento no viene ningún medicamento para lo que es el golpe de calor. Vienen los tratamientos para las complicaciones del golpe de calor, que sería la falla orgánica aguda, ¿ok? La falla orgánica múltiple que pueda tener mi paciente, ¿ok? ¿Cuándo voy a retirar del enfriamiento al paciente? Cuando llegue a los 38 grados centígrados. Si el paciente ya llegó de 40, lo bajé a 38 en media hora, excelente. Excelente, camarada, mándalo al hospital. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a prevenirlo? Sentido común. Sentido común. Aquí no necesitamos nada más que sentido común. ¿Ok? ¿Qué hago? Pues evito andar en el sol, ¿no? Para empezar. Si el sol está a 35, a 50 grados, sabios en Mexicali no salen en el día, ¿no? Salen hasta la noche. ¿Por qué? Porque evitan estar en el calor. Y la gente se va educando. La gente por golpe se va educando. Ya sabía la señora que estaba insolado, dijo, no comió, no se llevó el agua. Entonces, educar a la población, sí se van educando, más educarlos nosotros, vestimenta adecuada, ¿no? Hay veces que, pues, ¿qué le vamos a decir a un militar? Porque ellos tienen que llevar su chaleco, sus botas, calcetines, abajo otro calcetín. Pues nosotros no le podemos decir nada, pero le podemos decir a los familiares o a la gente que va a trabajar en el campo. La gente que va a trabajar en el campo siempre trae camiseta de manga larga y traen una o dos para protegerse porque ya saben que les da el golpe de calor, ¿no? Entonces,
¿Qué decirles? Pues llévense su bote de agua. A veces ellos dicen, es que no lo quiero andar cargando. Pues hagan como los deportistas, ¿no? Como los futbolistas, pausa de hidratación. Y que el agua esté fría, ¿no? Y que el agua a lo mejor tenga vida suero oral, o pasar y darles vida suero oral, ¿no? Si se van al servicio después, si les tocan los campos, pues vida suero oral, ¿no? Y descanso, mucho descanso, hacer descansos entre las jornadas laborales para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Aquí dentro de la conclusión, pues sabemos que el golpe de calor, o ya comprendimos que el golpe de calor sí es una emergencia real porque puede llevar a la muerte de mi paciente. ¿Y qué debemos hacer? Enfriarlo rápido, enfriarlo agresivo a mi paciente para que pueda bajar la temperatura y evitar falla orgánica y un internamiento prolongado, ¿no? Si yo puedo dar de alta a mi paciente, si yo lo puedo manejar desde el prehospital, desde que estoy en el servicio social, si lo puedo manejar desde casa porque yo ya sé cómo, a lo mejor no me va a convulsionar, a lo mejor no va a tener falla orgánica en el hospital, no va a intubarse, no va a estar 20 días, no va a ocupar de hemodiálisis, etcétera, etcétera, de diálisis, luego que andamos pidiendo la interconsulta a los cirujanos por una diálisis, pues a lo mejor ya no va a pedir, ya no va a ocupar eso el paciente si yo lo puedo prevenir, ¿ok? Y saber que el manejo obviamente no termina después de enfriar al paciente. Yo lo tengo que enviar al hospital para poderlo continuar manejando y que el médico que lo va a recibir busque directamente si hay fallas orgánicas. ¿Ok? Y sobre todo, esta condición se puede prevenir. No hay más. ¿Va? O sea, se puede prevenir desde la educación y desde la prevención. No dejar nada vivo adentro del carro y algo que se pueda derretir, ¿no? Eso pues ya yo creo que todos sabemos que no podemos quedarnos adentro del carro. Es más, aunque tenga las ventanas abiertas, evitar dejar animalitos y personas dentro, ¿no? Bueno, chicos, no sé, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, pues hasta aquí mi sesión. Espero haya sido de su agrado y se lleven pues algo provechoso, aunque no sean de urgencias, ¿no? Ginecopediatría y medicina interna en formación, interno presente, parte esencial.